días, jóvenes cineastas. Bueno, estamos en una de los talleres, pláticas, masterclass más importantes, porque puede que de aquí pues logren ese link que les faltaba de la idea a la producción, y si ya tienen su película, a cómo distribuirla. Y entonces, pues a mí me da mucho gusto que estén con nosotros pues dos personas de la industria que son sumamente importantes para ello. Y además creo que está muy bien balanceado porque tenemos a la representación del cine, pero también ya una productora que pues bueno, tiene una experiencia enorme en todo ello. Entonces vamos a poder saber los dos lados de la moneda, ¿no? Cómo es, pero también cómo ocuparlo. Entonces presento con mucho gusto a Itambengui Alderete, la mera de Oficine, Instituto Mexicano de Cinematografía, y a Ina Payán, una de las productoras más importantes que tenemos en nuestro país. La dinámica va a ser Ita va a comenzar a hacernos una presentación, porque también el Eficine, como ustedes saben, ha tenido una evolución, impulsada también mucho por ellas, ¿no? Entonces hay cosas nuevas, y después de esta presentación vamos a preguntarle a Ina cómo lo ha utilizado, y después vamos a abrir a preguntas y respuestas de ustedes, y pues vaya, yo creo que ahorita aviéntense con todo y pregunten todo lo que puedan. ¿Va? Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos, me da mucho gusto que estén por aquí. Pues yo vengo a hablar un poco de cine. Híjole, creo que tendría que tener toda la mañana como para poder platicar de todo lo que tenemos de lineamientos, pero bueno, les voy a hacer una presentación muy rápida para no aburrirlos y que entiendan cómo pueden hacer uso de estímulo fiscal. Voy a empezar con la presentación. Bueno, ¿qué es Eficine? Muchos, imagino que varios ya lo conocen, pero bueno, les voy a decir que es un estímulo que está establecido en el artículo de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Se otorga a un contribuyente que aporta dinero para que un productor realice una película o para que distribuya o exhiba una o más películas. ¿Qué obtiene o qué beneficios tiene el contribuyente? El contribuyente obtiene un crédito fiscal por su aportación económica contra el pago del ICR que generó en el año anterior fiscal, y bueno, ese crédito es en sus declaraciones posteriores. O sea, en vez de este contribuyente, en vez de pagar Hacienda, decide apoyar a un proyecto ya sea de producción o de distribución. Por su parte, el beneficio para un productor, como Ina, que está aquí a mi lado, es que lleva a cabo una película, produce una película, o también tenemos la parte de producción, también tenemos apoyo para postproducción y tenemos apoyo para distribución. En el caso de distribución, pues una vez que tienes terminada una película, pues puedes aplicar al fondo, es para exhibición comercial, cultural y mixto. Y también, si tú eres un promotor cultural o te interesa que las películas vayan a otros espacios a donde no llega el cine, pues tenemos esta parte de distribuir o exhibir películas, programas de películas, y ese, bueno, se aplica en el circuito de exhibición cultural, que ahorita les explico. ¿Qué consiste para el contribuyente el estímulo? Consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que aplique el contribuyente a proyectos de inversión en la producción y distribución cinematográfica nacional contra el impuesto sobre la renta que tenga a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al que aplica. Eso parece muy redundante, pero bueno, es prácticamente que el contribuyente, una vez que el proyecto está autorizado, va a transferir un recurso para ya sea el proyecto de producción o de distribución. ¿Vale? Tenemos dos periodos de evaluación, uno de evaluación cinematográfica, que en este año hicimos una modificación.
El periodo de aplicación inició el 30 de enero y concluyó el 13 de febrero, y el segundo periodo de evaluación o de aplicación es del 1 al 15 de julio. Entonces, bueno, si ustedes planean o les interesa aplicar, pues están justo en el tiempo para empezar a hacer su proyecto. Y tenemos una evaluación fiscal. ¿En qué consiste la evaluación fiscal? Una vez que los proyectos salen en el listado de proyectos susceptibles de ser autorizados, los proyectos van en busca de un contribuyente. ¿Quiénes son los contribuyentes? Pues los contribuyentes son personas morales que pueden aportar esa cantidad de dinero a su proyecto, y bueno, el productor busca al contribuyente, hace un match con el contribuyente, y ese periodo es del 6 al 20 de mayo, y el segundo periodo es del 26 al 12 de mayo. Tenemos esto es muy importante que se nos diga, había pasado bastante tiempo sin que pudiéramos aumentar el monto de los recursos disponibles. A partir del año pasado hubo un aumento de 750 millones para el cine de producción y 65 millones para distribución. Estos ambos repartidos en ambos periodos, digamos que se reparte la mitad en el primer periodo y en el segundo igual, ¿no? Tenemos la publicación de los resultados, que ahorita estamos a punto. ¿Sí? Sí, gracias, Ina. Pues tenemos también un aumento a los proyectos. Los proyectos antes podían acceder de producción a 20 millones, ahora pueden a 25 millones de pesos. Y en distribución teníamos hasta 2 millones de pesos y ahora tenemos un aumento hasta 3 millones de pesos. Y bueno, les hablaba de la publicación de los resultados, que esto está a punto de suceder. Nosotros acabamos de pasar la evaluación cinematográfica. Y bueno, la publicación de los resultados está próxima, es el 28, a más tarde el 28 de abril, y en el segundo periodo es el 25 de septiembre. Digamos, una vez que suben al contribuyente, para proyectos autorizados, la publicación es el 26 de junio para el primer periodo y para el segundo periodo el 27 de noviembre. Y bueno, aquí está lo del aumento del monto, que es también es uno que con esta nueva administración pudimos acceder a que el cine de producción pudiera pedir por proyecto hasta 25 millones y el cine de distribución hasta 3 millones. Aquí les estoy poniendo cómo debe de ser como lo del esquema financiero, que es parte de los requisitos para aplicar. Ustedes, digamos que hacen un presupuesto y la empresa que aplica tiene que aportar el 20% del total del costo del proyecto, y bueno, el estímulo fiscal les otorga el 80%, ¿vale? Y bueno, tenemos una normatividad que si ustedes van a aplicar, les sugiero que lo revisen, que lo lean. Tenemos el artículo 189, las reglas, lineamientos y requisitos. Tenemos para producción un presupuesto promedio de guión, porque tenemos ahí un 3% que se tiene que pagar y hay un tope. Y tenemos la nueva ley de ingresos de la Federación, en donde salió esto de la página 25 sobre los aumentos al presupuesto. ¿Qué tipos de proyectos tenemos? Para producción tenemos desarrollo o realización de obras cinematográficas y la postproducción, que bueno, ustedes tienen que meter ya, como tienen ya el proyecto, y pues aplicar a la etapa de postproducción. Y en distribución tenemos 3 tipos de circuitos con los que pueden aplicar. Es el circuito de exhibición comercial, que es para una película que no se ha estrenado en la República Mexicana y pues que quiere, digamos, que sea vista en el interior de la República. Y bueno, es estreno con pago de taquilla. ¿Qué quiere decir? Que pues va a las principales salas de exhibición comercial. También incluye las cinetecas, o sea, lugares o espacios donde se pague la taquilla. Luego tenemos el circuito de exhibición cultural, que son orientados para películas, quizás pueden aplicar con una película, digamos, que vayan de acceso gratuito a distintas instancias culturales o espacios al aire libre. También en el circuito de exhibición cultural están los programas, donde alguien puede proponer un programa, por ejemplo, de mujeres en el cine, y entonces llevarla a distintos espacios de la República Mexicana.
y circuito de exhibición mixto, que es la combinación de ambos. Que ahí, digo, si ustedes tienen una película para exhibir, entonces esa película puede ir primero al circuito de exhibición comercial, digamos, con un pago con taquilla, y después al circuito de exhibición cultural, en donde va a pues, espacios en donde quizás no se cobra la taquilla o espacios al aire libre. Esos son los tipos de proyectos que tenemos. Y bueno, pues para la evaluación de los proyectos, una vez que ustedes se aplican al estímulo, para el cine producción se hace la evaluación ustedes van a presentar una propuesta cinematográfica, se hace evaluación del personal creativo que está aplicando, la empresa responsable del proyecto también tiene que presentar alguna documentación, se presentan cotizaciones. En el caso, antes teníamos un requisito de presentar cotizaciones de todo el presupuesto de lo que ustedes iban a aplicar. Ahora ya nada más solicitamos dos cotizaciones en el caso de producción, que es la cotización del auditor y la cotización del seguro de la producción. Y pues bueno, tenemos el apartado E, que es el esquema financiero, que es ahí donde se va a ver cómo ustedes están consolidando el proyecto económicamente. Y para el cine distribución, revisamos las cualidades y características de las obras cinematográficas. También hay requisitos para la empresa responsable, que tiene que ver, pues se revisa el currículum, la titularidad de los derechos que tienen de las películas que van a exhibir, etc. Acá en distribución solo pedimos una cotización, que es la cotización del contador público registrado ante el SAT, que es la auditoría, y pues bueno, la consolidación del esquema financiero. Y pues tenemos varias etapas, de las etapas de evaluación. Una vez que se aplica un proyecto, pues tenemos la evaluación de requisitos, que esa la hace el cine, digamos, con la Secretaría de Cine y Crédito Público. La evaluación del Consejo Evaluador, que esto conformamos grupos de evaluación para ambos tipos de estímulo, en donde hay expertos profesionales en producción y expertos profesionales en distribución, y esos consejos nos ayudan a evaluar la parte cinematográfica de los proyectos. Luego tenemos una siguiente etapa, que son las reuniones con los consejos evaluadores, en donde se delibera los proyectos que pasaron los requisitos, y bueno, pues ahí se otorga una evaluación, una calificación y puntuación. Y luego tenemos la publicación de los resultados. Eso a grosso modo es como las etapas que tenemos de la evaluación. Y luego seguimos con la evaluación fiscal, que es donde se sube el contribuyente, y es las fechas que ya les mencioné, que son del 6 al 20 de mayo y del 25 de septiembre al 12 de octubre. De pronto, al aplicar, hay algunas inconsistencias en la presentación de los requisitos. En producción siempre hay inconsistencias de los proyectos en personal creativo, en donde de pronto tenemos un requisito para la producción y la dirección, en donde estos tienen que tener experiencia por lo menos con un largometraje exhibido, y de pronto no se cumple, o ahí tienen que poner la acreditación de nacionalidad, entonces presentan INES vencidas, o no presentan la acreditación, o en el currículum pusieron un nombre y en la acreditación no está. Entonces eso es como un poco en personal creativo las principales inconsistencias. Los derechos patrimoniales causan mucha confusión, porque pues hay que hacer contratos sobre el 3% del guión, el pago al guionista. Eso también tenemos pues varias, digamos, de pronto ahí se atoran los proyectos. Sobre el pago del guión, que hay un pago del 3% topado al costo total del proyecto. Entonces, bueno, ahí para, digamos, calcularlo, determinarlo, ponerlo en contratos, de pronto es un poco confuso para los que no están haciendo como, quizás los que están aplicando primero, que no tienen tanta experiencia. Y pues en la consolidación del esquema financiero, ¿cómo consolidas tu 20% de lo que vas a poner y de lo que te va a dar el cine o el estímulo, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo acreditas? Si vas a acreditar una aportación en efectivo, ¿cómo se debe de acreditar? Si vas a presentar una acreditación en especie, ¿cómo se debe de acreditar? Ahí genera muchas confusiones y bueno, ahí se atoran los proyectos. En distribución, sobre todo se atoran en la titularidad de los derechos de exhibición, pronto porque pues no tienen el RTC comercial o el certificado de origen no lo han tramitado.
Ahorita estamos con 5 puntos adicionales para proyectos que promuevan la exhibición hasta un 70% fuera de la Ciudad de México y de la metropolitana, y entonces hay que conseguir cartas de esos espacios donde se van a llevar a cabo las exhibiciones, y pues eso es un poco complejo, y eso, bueno, causa como que esta parte como de que la gente como que se atora ahí un poco. Y en el esquema financiero también en distribución, cómo acreditan la aportación, tanto en efectivo como en especie. Y bueno, acá les tengo algunos tips, pero yo creo que podemos también darle la palabra a Ina para que nos diga ella cómo lo ve al aplicar o a la hora de enfrentarse a toda la documentación que se tiene que revisar y presentar. Y creo que valdría la pena, pues sí, hacerlo como bueno, tú ya tienes una vasta experiencia en esto, Ina, pero si somos un joven estudiante que justamente quiere por primera vez aplicar, pues, ¿cuál sería el primer pasito que se tiene que dar, ¿no? Y ya ahí para arrancarse todo. Yo creo que una de las cosas muy importantes es realmente leer bien las reglas, los lineamientos y los requisitos, ¿no? Para ir como metódicamente armando una carpeta. Pero yo lo que quisiera decirle a los jóvenes, antes de digamos, entrar a la parte metodológica, es que este incentivo, este estímulo es un estímulo muy, muy importante que ha revitalizado mucho la producción en México. Yo creo que además somos vistos internacionalmente como uno de los países con los mejores apoyos gubernamentales. ¿Cuántas películas estamos haciendo con el estímulo fiscalista? ¿Tú sabes, al año? Porque, bueno, yo entendería que 750 millones más o menos alcanzaría para 30 películas de 25 millones, pero hay películas que ocupan menos dinero, ¿no? Entonces, calculemos que estamos haciendo aproximadamente con esto 40 películas, más o menos, que es mucho más, y que además, y que si son menos, digamos, el recurso que se ocupa del Eficine, también te sirve mucho como recurso semilla para poder convocar coproducciones internacionales y buscar aliados en otros lados, desde, digamos, países que hablan la misma idioma, digamos Argentina, Colombia, Chile, España. Puedes empezar también a armar, a partir de que tienes tu oficina, puedes empezar a buscar la posibilidad de las coproducciones internacionales. Y eso también se vuelve muy interesante, ¿no? Por otro lado, este mismo oficina lo que ayuda es a que una vez que lo tienes, también ya le empieza a dar certeza y viabilidad al proyecto sí o sí. Entonces, cuando tú llegas también con un estudio, una plataforma, y dices, mira, ya tengo esto, también la plataforma empieza a verte desde otro ángulo, ¿no? Ya vienes con un poco de dinero a la mesa, vienes con un proyecto muy sustentado y evaluado por equipos especializados, y eso también te ayuda, ¿no? Te ayuda muchísimo. Entonces, yo lo que les diría a los jóvenes, pensando en tu pregunta, es que por supuesto que lean todo, pero también que se acerquen a las casas productoras de personas que ya tienen cierta experiencia, no necesariamente para que la casa productora les haga su proyecto, puede ser que esa sea una opción, pero la otra es para que los ayude y los impulse, ¿no? Porque a mí me parece que también como veteranos nos corresponde también echar a andar a los jóvenes, ¿no? Sí, y desde el Eficine también acérquense. O sea, creo que un poco siento que al hablar, nosotros no lo mencioné, pero formamos parte de un comité interinstitucional que, digamos, es el ICINE, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT. Y de pronto al hablar de la Hacienda y del SAT, nos da un poco como de miedo, ¿no? Pero creo que si ustedes empiezan a desmenuzar, para eso hicimos como hablar en esta charla, si ustedes empiezan a desmenuzar desde leer las reglas, lineamientos y requisitos y preguntarnos, oye, ¿y esto cómo lo puedo hacer? Oye, yo creo que mi proyecto voy a acreditarlo con esta aportación, sí es posible, sí lo puedo hacer así. Nosotros, la verdad es que,
no voy a mentir, tenemos mucho trabajo, pero sí estamos muy interesadas en clarificar y que con tiempo ustedes se acerquen y nos digan, nos pregunten sus dudas y que puedan preparar su proyecto con tiempo. Entonces eso desde la parte institucional creo que lo que nosotros promovemos es pues, ese acercamiento y que no le tengan miedo a la aplicación. ¿Les puedo contestar también relacionado con Julia? Por supuesto, sí, adelante. Es que también hay una cosa, nosotros podemos hacer una carpeta perfecta, digamos todos, ¿no? Si leemos, si realmente trabajamos por tiempo, si traemos un proyecto conceptualizado creativamente muy interesante, todo eso lo podemos hacer. La otra cosa que es muy importante es cuando te toca recibir el financiamiento, porque una vez que tienes el recurso, tienes que ser muy serio en cómo te lo gastas, ¿no? Y cómo lo administras y cómo lo vas a trabajar con tus equipos, porque también existe ya toda la reglamentación laboral. No solo es Hacienda, pues con Hacienda hay que ser muy cuidadosos, hay que tener todos los gastos completamente controlados y justificados, pero también existe la otra parte que tiene que ver con la parte laboral, que también hay que cumplir. Entonces, cuando uno entra ya en estas dinámicas, hay que ser también muy cuidadosos, no solamente en la parte creativa, que es preciosa, sino en todos los otros aspectos. Sí, cuando de repente las escuelas nos dan clases de economía y administración y no queremos o no las volamos, pues es ahí cuando tiene un poco de impacto en todo esto, ¿no? Porque sí, está, digamos, como bien lo dices, padre la parte creativa, pero para poder aplicar a esto y para que la película se haga y que sea con las reglas correctas, pues tienes que también aliarte con un buen administrador y con un buen contador que luego también escasean dentro de la industria, ¿no? A ver, te quería preguntar también una cosa. Luego hay cursos de arma tu carpeta, ¿no? En 30 días. ¿Recomiendan, no recomiendan buscarlos? ¿Cuál ha sido su experiencia con La eso? verdad es que yo nunca he ocupado un curso de arma tu carpeta, Ah, pero pues pero hemos tú... ido aprendiendo leyendo, o sea, lo que hacemos es que cada que publican es ¿qué cambió? ¿Qué dijeron? ¿Por qué ahora esto? No sé qué. Y efectivamente, de las cosas más confusas para mí es el famoso 3% relacionado al guionista, pero entonces lo puedes hacer participar en esto es una parte, pero la otra no sé qué, porque además, quiero decirles que yo estoy de acuerdo en que los guionistas ganan el 3% del costo total de una película. El problema es que solamente subió ese tabulador, porque si tú subes el tabulador del director, del productor, del fotógrafo, no alcanza. Por más que se ha hecho esfuerzos enormes para dar un poquito más de financiamiento a través de los streaming, o sea, hay una aberración ahí medio rara, no quiero hablar mal, pero sí creo que ahí pasó algo que nos enchufó un poquito la primera. Okay. Sí, pues, o sea, nosotros escuchamos, nos gusta mucho escuchar a los distintos opiniones y también gremios, ¿no? Están los guionistas, están los directores, están los productores, están los distribuidores. Entonces, cada que, digamos, se planea algo, una modificación, algo, siempre pensamos en que sea en beneficio de, ¿no? Y cuando ya empezamos a la práctica, pues nos damos cuenta que quizás no, o sea, esto ha ido modificándose y creo que también estamos desde el cine pues abiertos a que haya diálogos con los productores y directores y pues ver cómo podemos nivelando las cosas como para que no parezca que, o sea, nos pasa mucho como si tuviéramos una cobijita de, cobijamos esto, pero descobijamos otro, y entonces, ahorita nos está pasando, por ejemplo, que yo soy más experta en distribución, porque llevo esa parte, con las cartas de los espacios. No saben cuántas personas nos hablan para quejarse de esa nueva requisito. Pero, bueno, pues lo estamos haciendo porque de pronto, para 5 puntos adicionales que nos parecen bastante benéficos, nos presentaban, sí, mi proyecto va a ir a los 32 estados del área metropolitana y me los listaban, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y entonces ya nada más por ponerlo así, tenían 5 puntos adicionales y de pronto espacios que ponían, luego nos tocan en los consejos, oye, que lo va a poner aquí en la Cineteca de Guadalajara, pero a mí me avisó. Entonces, por eso estamos poniendo este nuevo requisito de presentarnos una carta donde
te pusiste de acuerdo con la Cineteca para que tu proyecto tenga esa consolidación de que sí, efectivamente, esas exhibiciones se van a llevar en Guadalajara. Entiendo que puede ser como, ¿cómo te puedo decir? Como más trámites, pero también tenemos que tener en consideración de que pues es un estímulo de los que más otorga, digamos, recursos, y que también lo tenemos que cuidar. O sea, tenemos que asegurarnos que esas cosas que estamos poniendo en papel se van a llevar a cabo. Entonces, bueno, desde nuestra perspectiva siempre estamos abiertas al diálogo, a clarificar cosas. Cada periodo, o sea, ya, ahorita acaba de pasar este periodo, qué sí funcionó, qué no funcionó, qué podemos modificar, cómo lo mejoramos, cómo hacemos sentir que escuchamos las opiniones. Siempre abiertas a esa y tratando así de, bueno, a ver, vamos a poner acá esta redacción y que eso no descobije lo otro, ¿no? Pero así es como estoy trabajando. Trabajan muy bien y sé que trabajan mucho porque son pocos. Hay un staff pequeño en el instituto y realmente la cantidad de proyectos que están llegando son enormes, muchísimos, ¿no? Entonces trabajan bien, muchísimo. Yo sé que trabajan muchísimo. Sí, ahorita justo que acabamos de terminar este periodo, pues o sea, me escapé un poco para dar esta plática, pero estamos a días de publicación y no sabe, todo el mundo nos está ay, ¿cuándo publican? Y ¿no? ¿Qué? Y mi proyecto, y sí, ¿no? Entonces estamos un poco así. Nos gusta, a Maribel y a mí, que Maribel es la que lleva producción, o sea, nos encanta nuestro trabajo. Siempre estamos tratando de ver cómo fluimos más con ustedes, con los proyectos, y también de que nuevas generaciones también pues, estén aquí aplicando y también descentralizando el estudio, ¿no? Porque pronto pues aplicaba gente que vivía en la Ciudad de México, la mayoría. A mí me llama mucho la atención que a nivel de distribuidoras fuera de la Ciudad de México no hay. O sea, si alguien acá está aquí, hola, o sea, tenemos un estímulo de distribución. No hay distribuidoras fuera de la ciudad. Entonces, pues eso nos interesa mucho, descentralizar. Y yo quiero hablar también del tema de la distribución. ¿Qué es lo que está pasando? Un poquito, es que me quiero ir un poquito para atrás, ¿no? O sea, si yo ya tengo mi guión, ¿no? Me hace falta entonces conseguir alguien que vaya a ser mi inversor, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que hemos visto que han invertido en el cine mexicano, pues son empresas como Sigma, como Monex, como Coppel, ¿no? Estas, pues quizá muy grandes empresas que a lo mejor, bueno, qué suerte que cualquiera de ustedes tengan a alguien, un contacto que trabaje en alguna de estas empresas, porque además, pues bueno, va a ser mucha chamba, ¿no? Es de que, sí le entras por lana, sí, bueno, pues todavía falta, pues, entrevistas, papeleo, bla, bla. Pero ¿qué pasa si a lo mejor no tengo mi contacto en Coppel, pero tengo un tío que tiene unos abarrotes, ¿no? O tiene una pequeña empresa? ¿Ellos también pueden entrar en esto? Cualquiera que tenga IVA a favor o tenga que pagar impuestos puede poner hasta el 10% de sus impuestos. Muy bien. Ahora. Cine mexicano. ¿Perdón? En cine mexicano. Sí, perfecto. La otra, ¿el Eficine puede pagarme toda mi película? No. Se requiere, digamos, el Eficine puede pagar hasta el 80% del costo de la película y la casa productora tiene que conseguir el 20% adicional. Y ese puede estar compuesto con aportaciones en efectivo o en especie. O sea, lo que normalmente ponen en especie son honorarios, por ejemplo, ¿no? Honorarios en el caso de distribución, del programador, ¿no? O sea, pero ahorita pusimos un tope de hasta el 50% de aportación en especie de honorarios. Entonces, parte de ese 20% que la empresa tiene que poner, pues puede ser en aportaciones en especie, y también puede ser con bienes. O sea, si tú tienes, digamos, un bien, una oficina, pues sí puedes ponerla, pero tienes que acreditar. Nada más ves, yo tengo aquí la Cineteca de Guadalajara, así como la acreditas que es tuya.
pues con un título de propiedad, con, ¿no? con el predial, y está a nombre del intermedio de decreto. Entonces, sí la puedes poner como aportación en especie, y siempre y cuando tenga que ver con lo que, ¿no? O sea, con lo que vas a hacer, porque no puedes aportar, yo tengo una motocicleta y ya la voy a aportar, salvo que tu proyecto hable de motocicletas o no sé, o vaya a ser sobre motocicletas, quizás, pero no es cualquier cosa que puedas hacer. Ok, bueno, entonces ya saben, si tienen un tío, un familiar que tenga alguna empresa, pues convénzalo de que invierta en el cine mexicano. Y aprovechando, cuéntanos un poquito qué tan complejo es conseguir a los inversionistas, qué tan complejo es explicarles esto, y nos ayudaría mucho que nos dijeras también qué estrategias te han funcionado para convencerlos. Yo creo que a todos nos cuesta mucho trabajo conseguir a las empresas contribuyentes, a todos los que estamos en el medio. Lo que yo he logrado hacer es o sea, cuidarlos mucho. Una vez que me han ayudado, somos muy cuidadosos con el tema de los oficios que hay que entregar a Hacienda, con todos los resultados que les vamos dando a ellos, de cómo los invitamos a que conozcan el proyecto y que lo revisen de principio a fin. Digamos, hay todo un cuidado también con estas empresas para que se sientan parte y para que estén cuidados y para que no se les quede ninguna deuda en Hacienda. O sea, hay que cumplir mucho todo el tiempo con lo que uno dice en la carpeta. Va a costar tanto el proyecto, lo voy a terminar en tanto tiempo y aquí están mis entregables. Si tú cumples con todo eso, el contribuyente también se queda conforme porque lo estás protegiendo. Y está dispuesto a apoyar. Y está dispuesto a apoyar de nuevo. Ahora, ¿qué ha sucedido? Resulta que... no voy a hablar, solamente que ahora existe el mundo de las calificaciones, ¿no? Entran muchísimos proyectos a la oficina. Entonces, uno ya va viendo, digamos, entraron 400 y la calificación, digamos, te empieza a ver, porque ya hacemos también entre los productores, hacemos un Excel y se va mandando por todos lados el drive y todo el mundo va anotando su calificación y entonces te vas dando cuenta si te toca o no te toca. Y entonces a veces ni das para el contribuyente, porque si tuviste 92 y estás viendo que el promedio es de 96 para arriba, ¿para qué molestas a un contribuyente si sabes que no te va a tocar? Y esa es una dinámica que ya hacemos fuera del instituto, pero que ya para qué nos desgastamos. Esta 92 ¿no? Es una calificación que los mismos productores No, el EFICINE genera una calificación al proyecto. Ok. Y una vez que está esa calificación, todos empezamos a llenar ese Excel para saber cómo están los promedios. El último, por ejemplo, sabíamos que en la última convocatoria sabíamos que de 96 para arriba. Entonces, pues, te habían calificado muy bien, o sea, traías un 92, un 93, un 94, pero igual no pasa. Hay tal cantidad de proyectos ahorita que están entrando que está muy difícil. Digamos, si están entrando, imagínate, 400 en cada convocatoria, y de esos 400 van a aceptar 15 o 20, pues estás hablando de que el promedio es bajísimo, ¿no? Sí. Bueno, ahí tengo dos preguntas, pero antes. En esto de cuidar al contribuyente, luego, ¿cómo lo cuidas en la pantalla? O sea, tienes que estar forzado a decir, vas aquí en la moto y de repente, mi moto y tal. O sea, ¿qué es lo que te exige? Las reglas dicen que hay que poner con el apoyo de la oficina a través de, y pones las marcas que te hayan apoyado. Esa es la obligatoriedad. Después hay una negociación con el contribuyente, con el de la empresa, que te pide algunas cosas, ¿no? Oye, pon mi logo en tal lado aparte, en el roller, hay gente que te está pidiendo product placement, y ahí es donde uno decide si va o no va. Si le haces mucho daño a la película por meter una marca que no tiene nada que ver, pues hay que decir que no. Cuéntanos uno que hayas dicho. No, nosotros, bueno, sí tuvimos un ejemplo en El Camino, esta película que acabamos de hacer, que estuvimos el año pasado en Venecia, que nos fue muy bien, con dinero de estímulo fiscal. Sigue ganando premios.
rechazaron 3 veces, en la cuarta pasó. Y fue una película ahora, bueno, ganadora de... Pero bueno, el que persevera alcanza. O sea, eso, sí, digo, o sea, la película ha estado en varios festivales y creo que también, entiendo muy bien lo que dice Inare, hay como mucha competencia, híjole, o sea, recibimos, cada periodo hay como un aumento, por lo menos del 10% de lo que recibimos el periodo anterior. Entonces, para nosotros, digo, ha habido muchos avances. Siempre decíamos, no, es que esto de subir el monto de Ficine, no, tienes que, la ley, modificar la ley de cinematografía. Ah, pues eso ya sucedió, acaba de suceder con esta administración. Nosotros entendemos que hay como esta parte de que muchos proyectos no quedan, pero también creo que hay mucha, nos da gusto que haya como mucha, ¿cómo puedo decir? Pues sí, mucha creatividad al querer aplicar y tener sus guiones, igual en distribución. Ahorita, aunque les menciono que, por ejemplo, fuera de la Ciudad de México no tenemos distribuidora, o al menos no la conozco, pues bueno, o sea, muchos proyectos han como logrado consolidar una dinámica de exhibición fuera de la Ciudad de México. Entonces, creo que sí es una balanza un poco, quisiera que no se viera desalentadora. A ver, yo creo que lo que hace el instituto y que este fondo es importantísimo. Lo que creo es que somos un montón. Sí. Somos muchísimos, y es un tema presupuestal. Pero también hay otra cosa muy importante, que es que hay muchas películas que se hacen que nadie ve. Y eso también hay que cuidarlo mucho. También hay un cuello de botella en la distribución. Y también el mundo ha cambiado mucho de cuando yo empecé ahora, digamos, la revolución industrial se tardaba 50 años en hacer cambios. Aquí se tardan 6 meses en hacer cambios, digamos, ¿no? La inteligencia artificial ahora que nos trae a todos locos, pero lo que les quiero explicar es que ya hay muchas formas también de hacer las películas y de ver las películas. Ha cambiado muchísimo eso. Entonces, yo les diría, voy a contar otra experiencia que no es alentadora, pero al mismo tiempo sí. Me han rechazado el proyecto también 3 veces, mucho, y el director ya estaba desesperado, pero desesperado. Dije, pues hagámosla, ¿cómo le haces para hacerla? O sea, hagámosla, ¿la quieres hacer? La vamos a hacer. Ayúdame a hacerla. Y entonces él trabajó, quitó páginas, quitó personajes y conservó la esencia. Y nos fuimos sin dinero. Invitamos a nuestros amigos y le hicimos, la acabamos de hacer. Entonces es una película que, bueno, ya ni modo, no pasó por el cine, pero ya ahora también todo el tema digital, las cámaras, las posibilidades de trabajo han cambiado. Ya no tienes que llevar los grandes camiones con las luces. Entonces pudimos hacerla también de otra manera. Entonces digo, es desalentador porque no pudimos tener financiamiento, pero es alentador porque lo pudimos hacer de otra manera. Y estamos hablando de un apoyo, ¿no? Exacto. Bueno, te puedo apoyar o no, pero la misión debe de continuar, esté o no esté, ¿no? Si claro, lo que no hay quieres que, hacer. siempre, Sí. la necedad tiene que existir siempre. Exacto. Sí. Tenemos que ir siempre, y también estar acostumbrados al rechazo, a aceptar el rechazo. O sea, y a uno le entra un coraje y te sientes la persona más ruin y vuelve. Y eso es, yo creo que una de las cosas que hay que estar teniendo, ¿no? Pero desde su experiencia, y creo que está padre saber desde las dos perspectivas, qué tipos de proyectos en términos de género, de presupuesto, de alcance, porque son 3 cosas importantes y que distinguen mucho a una película, tienen mayores posibilidades de aprovechar el incentivo o este apoyo. Pues es que en el cine la verdad es que hay mucha diversidad. O sea, de pronto cuando hay críticas es como, no, siempre apoyan las comerciales. No, o sea, los comerciales se quejan. No, los que más apoyan es el cine independiente. O sea, no, acá nosotros nos ha tocado luego pues muchos proyectos muy diversos, de todos, desde terror, comerciales, ¿no? De comedia, animación. O sea, tenemos una cantidad de proyectos apoyados por Eficine con diversidad de temáticas. O sea, no hay como de, este es el que más apoya, no, o sea,
Acá es muy importante que yo les diga que quien determina la puntuación y decide los proyectos recomendados pues es la misma comunidad, y eso es algo que nosotros creemos que es la mejor manera de que alguien elija los proyectos. Expertos que están como inactivos y que tienen experiencia, como ahorita les acabo de contar, de hicimos esto acá, por acá, el presupuesto es así, que tienen esa experiencia y que nos pueden ayudar a evaluar los proyectos, y bueno, pues eso hace que sea pues bastante, digamos, transparente, ¿no? De cómo y qué puntuaciones se le otorgan, ¿no? Eso... Y siento que han perfeccionado también, ya dividen las películas por directores, por ejemplo, de trayectoria, entonces entiendo que, por ejemplo, hay un comité que ve directores que ya llevan 2 o 3 películas, ¿sí? Y que además son directores que traen como una voz muy propia y más de autor, por ejemplo. Entonces hacen un grupo y eso se evalúa a través de unos evaluadores que también entienden ese tipo de cinematografía. Y luego hay otras películas que son más de género, digamos, comercial o comedia, y también las agrupan y también entra hacia un grupo de evaluación. Creo que ha ido perfeccionándose mucho en ese sentido. Sí, digo, perdón que te interrumpa, y en este periodo, bueno, a partir del periodo anterior, tenemos unos formatos que les damos a los evaluadores, como para que sea como más pareja la puntuación, ¿no? Porque de pronto nos decían, este proyecto es excelente, ¿en cuánto lo vas a poner? 8. No, entonces, ¿cómo 8? Excelente es 10, ¿no? Entonces, nosotros siempre les decimos, justifícanos bien la calificación, tratamos de ser muy cuidadosos con eso, para que los que están aplicando, pues estén, digamos, que tengan exactamente la opinión que está dando el evaluador, y no es una sola persona, son 5 personas que evalúan, y son expertos en producción, guionistas, ¿no? Y en el caso de distribución tenemos exhibidores, programadores, personas Y por ejemplo, nosotros cuando leemos un guión en la oficina, entre todos, si alguien llega y dice, es que no me gustó, no me digas que no te gustó, y eso tiene que pasar en las evaluaciones. No es un tema de gusto, es un tema, ¿se cuenta bien? ¿Es acorde el presupuesto con lo que está en el guión? ¿Hay un buen plan de trabajo que realmente va a solucionar toda la producción de este guión? Por ahí tiene que ser la evaluación, porque si estás, porque entonces, y ahí es donde ustedes cuidan mucho también esa parte. Decimos, no es de gusto, en el caso de distribución, no es de que la película no está terminó, no, o sea, es la estrategia para llevar a cabo la distribución y que el público vaya a ver la película es adecuada a la película que están planteando, porque de pronto, o sea, nos llevan una película muy comercial y esa quieren que se exhiba en plazas públicas, ¿no? Y es clasificación G. No, o sea, a un lugar en donde no hay cine y la gente no tiene acceso, pues obviamente si ven una pantalla y toda la producción de una exhibición, pues los niños van ahí, o sea, ¿no? Todas las personas. Entonces, ¿cómo vas a cuidar o cómo vas a lograr que ese planteamiento de cómo vas a llevar digamos, al público a ver esa película, pues sea adecuado a la película? No se trata de que si te gusta o no te gusta la película, es cómo están planteando la estrategia. Muchas gracias. Vamos a abrir el panel a preguntas y respuestas. Si alguien tiene algo, sí, entonces comencemos por aquí, por favor. Bueno, deja que llegue el micrófono. Y porfa, hagamos preguntas cortas que en su mayoría puedan despertar el interés de todos y no pidan aquí la inversión directamente, ya luego busquen, no, pero... Muy bien, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Caterina y mi pregunta es, comenten que hay un cuello de botella en la distribución. ¿Qué soluciones se están proponiendo para esto y cuál consideran que es la causa de que no se estén viendo las películas? A ver, yo no sé ustedes jóvenes, ¿siguen yendo a las salas de cine? Sí. Desde toda la vida ha pasado que las películas que más se ven en las salas de cine o que se ven en otras plataformas son películas que tienen una marca registrada, como puede ser El Hombre Araña, o grandes espectáculos cinematográficos de grandes producciones norteamericanas o de cualquier parte del mundo. El cine mexicano
puede competir con las grandes campañas de estas películas. Digamos, una película mexicana comercial para que se vea en salas, calculo que tiene que tener mínimo una campaña de 25 millones de pesos, ¿no? Entonces nosotros podemos acceder al estímulo fiscal para distribuir nuestras películas independientes, pero lo máximo que tenemos son 3 millones de pesos, si bien nos va. Entonces, digamos que ahí hay una competencia muy desigual en relación a los grandes títulos internacionales con nuestra cinematografía. Y yo creo que bueno que ustedes sí están yendo a las salas, pero es un público que no necesariamente es el gran público mexicano. La gente está viendo todos los contenidos en sus celulares y en sus televisores, conectando sus plataformas. Entonces, yo creo que en ese sentido sí ha bajado mucho, y lo que nosotros tendríamos que ahorita fortalecer, y que lo hemos dicho desde hace muchos años, es la distribución. Y por supuesto, todos los que nos gusta el cine, defender mucho la existencia de las salas, ¿no? Que siga la gente viendo la película desde una experiencia cinematográfica como nos enseñaron. No sé si contesté. Sí, adelante. Gracias. Buenos días, Aaron Margolis. Una pregunta para el cine. ¿Qué pasa cuando un proyecto queda aprobado, se consigue una aportante? Lo digo porque yo tengo una empresa de gestoría de recursos. Le consigues el recurso a una película, sale el aportante, te compra la temática o lo que dice la sinopsis que va a hacer, sale la película y termina siendo como que el guión cambió en el sentir de la empresa radicalmente. ¿Hay algunos lineamientos específicos de hasta dónde se puede estirar la liga ya que te aprobaron un guión? No, o sea, el guión ya no se puede modificar. Lo que sí tenemos varios instrumentos de modificación, puedes modificar la ruta crítica, la temporalidad en la que vas a terminar el proyecto, puedes hacer cambios principalmente por ejemplo, de presupuesto, no sé, a lo mejor ya con el contribuyente subiste a otro aportante, entonces no aportante a través del estímulo, sino alguien que quiere participar en la película, entonces haces una modificación de presupuesto del esquema financiero, ese tipo de modificaciones, pero el guión como se aprobó y como lo revisó el consejo y lo aprobó, pues es como estaba. Perdón, pero yo creo que los guiones son perfectibles todo el tiempo y están en proceso de reescritura hasta el momento de la edición. Entonces, si la esencia de la historia es la que te dijeron, está bien. Que le quitaron un personaje, pusieron otro, está bien. Que cambiaron Chihuahua por Sonora, está bien. Entonces, a mí me parece que el guión tiene que seguir creciendo después de que es aceptado por el oficina. Y otra cosa muy importante, los contribuyentes no pueden ser mandatarios sobre el contenido de los creadores. No pueden, ¿no? En ningún momento. Gracias, buenos días. Soy Eduardo Escalante, egresado del CAB. No quisiera sonar redundante a la pregunta que hizo Ekaterina, me parece su nombre, pero sí la quiero como reforzar de otra manera. Vimos los límites de estímulos en producción y en distribución, ¿no? 25 y 3 millones respectivamente. Y mencionan el mismo cuello de botella que está en la distribución, y se ha vuelto un poco de cultura popular o de conocimiento más general que, al menos en el mercado estadounidense, que pues también llega a nosotros, para tener la fórmula del revenue, pues se toma el presupuesto de la película de producción, se duplica aproximadamente para calcular su distribución y publicidad, y
después de eso se obtiene la ganancia total y si ya hay revenue, pues hay ganancia y está muy bien. ¿Por qué entonces está esta gran disparidad entre los estímulos de oficina, de producción y de distribución? ¿Hay alguna manera de hacerlos más cercanos entre sí para que estos proyectos que se aprueban, que tal vez, como mencionaron hace un momento, no necesitan todos los 25 millones, pero tal vez se les pueda dar una mayor aportación en distribución? ¿Sabes qué? Creo que no solamente sería aumentar el monto de los apoyos en distribución. O sea, yo creería, tenemos una ley de cinematografía, que por cierto, felicidades porque también esta gestión logró que pasara una nueva ley después del 92 que no se actualizaba, pero dice que el cine mexicano puede ocupar el 10% de las salas cinematográficas, hasta el 10%. O sea, nos están dando el 10% del mercado. Y dice que podemos participar en las salas hasta 15 días, si nos va bien. Digamos, ahora ya la gente está viendo en menos tiempo, las películas duran menos tiempo en las salas, es verdad, también las norteamericanas. Pero de igual manera pensar que tenemos la oportunidad de recuperar una película en 15 días, con el 10% de la ocupación de salas, pues también es muy desventajoso. Yo creo que más bien ustedes jóvenes se tienen que poner a estudiar muy bien lo que está sucediendo en México en la distribución y la producción y ver qué tipo de políticas públicas tendríamos que diseñar para competir en mejores condiciones, para competir en condiciones más iguales. No sé si contesté tu pregunta, porque no tengo la solución de la distribución. O sea, me encantaría que ustedes que vienen en este mundo ahora, ¿no?, ya muy preparados, que nos ayuden a pensar qué tenemos que diseñar para que nuestro cine se vea. Y la otra es que nuestro cine también se ve en otros lados, no solo en las pantallas de cine, que son muy importantes y muy lindas y místicas y maravillosas. Pero también hay que pensar qué otras plataformas ocupamos. Eso creo que es muy importante, y ver cómo también a través de las políticas públicas podemos ocupar otros espacios, como cine mexicano. Mi nombre es Margarita. ¿Cómo funciona el apoyo si yo vengo de Estados Unidos, pero la historia se desarrolla aquí en Jalisco, de hecho en las afueras? Pues bueno, tienes que tener, digamos, como es con Hacienda, pues tienes que estar dada de alta aquí. No sé si vas a aplicar como persona física o moral, pero tiene que ser una empresa, digamos, registrada, ¿no?, Hacienda. Pero sí puedes participar. La que sigue, por favor. Yo tengo una pregunta. Desde el Eficine, ¿cuáles son los parámetros de elección para las películas que reciben el financiamiento? ¿Qué tanto las necesitan? Porque mencionaba usted el término comerciales e independientes. Muchas veces, pues muchas películas comerciales pues reciben este financiamiento. ¿Realmente los necesitan? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cómo se escoge? Pues como ahorita acaba de platicarnos Sina, o sea, el cine mexicano necesita un impulso para que se vean las pantallas. Llámese comercial, independiente, lo que sea, ¿no? O sea, creo que a nosotros también tenemos una responsabilidad como público de mirar nuestras historias, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado, bueno, al menos a mí que llevo tanto tiempo en la industria, que veo películas hermosas, que yo digo, hijo, esto quiero que lo vean mis papás, ¿no? O sea, desde el núcleo familiar, de promover eso, que veamos, porque de pronto hay esa percepción que el cine mexicano pues, es mexicano y pues es un poco, no sé, la calidad no es buena. Y tenemos una cantidad impresionante de películas muy bien hechas, muy tanto comerciales, independientes. También nos falta también esa responsabilidad que tenemos como público mexicano. Y bueno, respecto a si son comerciales, independientes o acá, pueden entrar cualquiera, nada más que a la hora de hacer el planteamiento del proyecto, pues que sí, digamos, que haya una conciencia de a dónde vas a llevar esa película. No importa
importa si es comercial, y si tú estás planeando llevarla a la República Mexicana, pues que esos espacios de exhibición sean coherentes con la película que se está tratando de promover. Y pues no hay así de, si vamos a elegir más comercial, los evaluadores no dicen eso, es cómo está planteado el proyecto en ese sentido. Bueno, ahorita si alguien se anima. Sí, por acá, por favor. Hola, ¿cuáles son los parámetros que utilizan para elegir los proyectos y a qué se refieren con las calificaciones? Digo, una vez que aplicas, se revisan, digamos, tenemos la normatividad, que son reglas, lineamientos y requisitos. Una vez que aplicas, termina el periodo de aplicación. Lo que pasa es que nosotros hacemos una revisión de requisitos, tanto Hacienda como en el cine. Requisitos de que hayas presentado pues, toda la documentación que se está poniendo conforme a los lineamientos. De ahí, pues, digamos que hay proyectos que ya no son elegibles porque les faltó algún documento. Y luego hay consejos de evaluación, expertos en producción y distribución, que revisan los proyectos y ellos otorgan una puntuación. Lo hemos dividido por apartados. Se revisa pues, el guión, la solidez del personal creativo, se revisa el esquema financiero, el presupuesto, la ruta crítica, y entonces con esos, digamos, con esos documentos, pues los consejos determinan una puntuación por cada uno de los apartados. Y entonces, bueno, pues van diciendo, nosotros tenemos por ahí una puntuación máxima, por ejemplo, en el caso de distribución, para el planteamiento del proyecto tenemos 30 puntos, para la estrategia de trabajo 40 puntos, para la ruta crítica 10 puntos, la esquema financiero 10 puntos, en vez de hacen 100, y entonces a la hora de que los consejos revisan el proyecto, pues van otorgando esa puntuación y al final tenemos una puntuación final. Ahí se suman adicionales los 5 puntos que te estoy diciendo. Entonces, bueno, pues un proyecto puede tener 100, 95, 80, en el caso de distribución son susceptibles hasta los 80 puntos, quiere decir que pueden ir por un contribuyente, y en el caso de producción hasta 90. Muy bien, tenemos tiempo para una última pregunta, por favor. Por allá. Sí, por favor. Sí, gracias. Hola. Algo que también es el tema de la trayectoria del personal creativo es muy relevante. Entonces quería preguntar qué tan realista o probable o en qué porcentaje se puede llegar a otorgar este apoyo a creadores pues, jóvenes o de trayectoria más corta. O sea, te refieres a la O sea, por ejemplo, si es un fotógrafo, una directora joven, en su primera película, ¿cómo se tiene que cobijar para que pueda acceder al fondo? Pues tienes que tener un productor que tenga la experiencia, un director, y que tiene que tener un largometraje exhibido por lo menos. Tiene que tener esa solidez de experiencia. Solamente en animación. En animación puede ser 2 cortos producidos. Entonces, bueno, o sea, creo que acercándote de un equipo sólido que se comprometa con el proyecto, puedes aplicar a sí. Sí pasa. Pues sí pasa porque hay productores que le apuestan por nuevas, digamos, como talentos emergentes. Eso pues tienes que acercarte a un productor con experiencia que, digamos, tú tienes un buen proyecto y bueno, se lo fichas a un productor y entonces ese productor está dispuesto a hacerlo, ¿no? Muy bien, perdón, ya nos quedamos sin tiempo. Nada más, si hoy comienzo a hacer todos los trámites, ¿cuándo podría ver una película? O sea, ¿cuánto tiempo más? Pues ahí depende. En el caso de distribución tenemos hasta un año, digamos. Si tú aplicas a distribución y se te otorga, tienes hasta el siguiente año fiscal para llevarlo a cabo. En el caso de producción tienes hasta pues 3 años, 5 años si es animación.
Y pues bueno, ahí por eso les digo que hay modificación de ruta crítica, dependiendo también del proceso de las películas, pues van cambiando, pero eso es la temporada. Pero bueno, hay que casarse con un proyecto de producción como unos 4 años bien casados, Ok, o sea, pegaditos. si hoy, digamos, hoy empezamos, quizá en 2030 Estemos viendo tu película. festival Con todos los lanzamientos y todo, ¿no? Hay Ok. que también meterle mucha cabeza. En verdad, muchas gracias, creo que nos hizo falta tiempo, pero gracias por su generosidad, gracias por explicarnos también, gracias por darnos las dos perspectivas, gracias por la nueva ley que México necesita. Gracias por la nueva ley, por todo lo que trabajan con el estímulo Sí. fiscal, con el nuevo incentivo, Un aplauso. que también es muy importante. Y gracias también a ti, gracias por hacer mucho de nuestro cine y del buen cine mexicano. Gracias. Gracias.